Es fuego tu palabra que mi boca quemó. Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló. Es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo, testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y saboreemos siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Cordial saludo en esta última sección de esta escuela bíblica que hemos venido caminando a raíz de la pandemia. Algo nos tiene que quedar de bueno a pesar de las adversidades de la vida. Entonces, les agradezco que hayan estado con nosotros durante estos lunes, que hayan visto en diferido muchas veces cada uno de los temas que hemos ido trabajando. En fin, este primer nivel de esta escuela bíblica, pues era como darnos una noción de lo que hay en la Sagrada Escritura y de todo lo que podemos aprender cada uno de nosotros. Pues hoy ha estado un poquito difícil para meternos a este canal, ya que el padre Víctor ya ha estado de 15, entonces eso le han llegado mensajes hasta de Estados Unidos. De manera que nos unimos a la alegría del padre Víctor hoy en su cumpleaños y los invito a que allá donde están ustedes oren por él. Vamos a mirar un poquitico el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro muy bonito, pero lo hemos llenado de cosas misteriosas y raras, y eso no es. El libro del Apocalipsis es un libro espectacularmente hermoso, y vamos a entender un poco el libro. Partamos de algo que hace 8 días repasamos, y es que todos los libros de la Sagrada Escritura tienen un contexto histórico a través o en el cual se hace realidad la palabra. Cada libro tiene su contexto histórico. Y uno, para entender un poquitico el mensaje que nos presenta el texto o el libro de la Sagrada Escritura, es muy interesante conocer un poquitico la parte histórica
que está viviendo el pueblo de Israel o el pueblo judío. Y entonces, como debemos conocer un poquitico, pues lo vamos a entender con gran facilidad. Entonces, vamos a ir entrando en materia. Lo primero es que el Apocalipsis es el último libro de la Sagrada Escritura. Pero el género literario apocalíptico también fue utilizado por Daniel en su libro, y también en algunos textos por Ezequiel. Pero el Apocalipsis es el último libro que tenemos en todas las Biblias, tanto católicas como protestantes. Recordemos que la Biblia protestante fue tomada de la Biblia católica. El autor de este libro es el apóstol San Juan. Recuerden que el apóstol San Juan escribió el Evangelio de San Juan, 1, 2 y 3 cartas que hace 8 días las repasamos un poco, y el libro del Apocalipsis. Yo creo que ya eso pues nos queda como claro. Pero un poquitico más adelante, ¿cuál es el contexto histórico? Un poquito del contexto histórico del libro. Después de la ascensión de Jesús al cielo y de la muerte de Esteban, que fue el protomártir, los apóstoles se repartieron por muchas, o sea, entre comillas, huyeron, pero también fue la manera como llegó el evangelio a otros pueblos. Y los cristianos, los apóstoles estaban en una predicación de tanto convencimiento que era mucha la gente que se iba adhiriendo a ellos. Y entonces el Imperio Romano empezó a ver en los cristianos un peligro para el imperio. Y existieron 10 emperadores. El último fue Constantino, que después de ver tantos cristianos echados al circo, a las fieras, a los leones y a los tigres, decidió decir o declarar que el cristianismo era la religión del Estado. Eso más o menos fue en el año 334, 335 de la era cristiana. Entonces, claro, a partir de ahí, perdónenme, es una expresión que de pronto no les va a gustar, se formó un matrimonio entre el Estado y el cristianismo. Un paréntesis, algunas sectas dicen que el cristianismo fue fundado en el año 334 por Constantino, y no. Lo que hizo Constantino fue, para dejar de perseguir a los cristianos que seguían a Cristo, la predicación de los apóstoles, declaró oficialmente que el cristianismo era la religión del Estado. Y entonces, para que no hubiera persecución, entonces el cristianismo tenía que apoyar muchas cosas del Estado. Por eso vino entonces las persecuciones, lo de los moros, bueno, todo eso. Muy bien. Entonces, los primeros 100 años, a los 100 años después del nacimiento de Jesús, o sea, a los 70 después de haber ascendido al cielo más o menos, había una persecución tremenda frente a los cristianos. Los apóstoles, la gran mayoría, habían muerto martirizados. Se habían tenido que ir para otras ciudades y allá predicaron y allá formaron comunidades y el evangelio se fue expandiendo. Pero, más allá, los cristianos, siendo tan perseguidos, entonces, a pesar de las persecuciones,
y a pesar de la cantidad de mártires y de personas que descuartizaban públicamente para que dejaran de creer en Cristo, seguía. El Imperio Romano tomó a San Juan, al apóstol San Juan, lo tomó preso. Y entonces lo mandó preso a una isla griega que se llama Patmos. Y allí le tocó sufrir muchísimo. Por ahí hay una película muy interesante sobre el libro del Apocalipsis. Se la recomiendo que la vean. Aunque es película, pero algo parecido le pasó a San Juan. Entonces, perseguidos los cristianos por el Imperio Romano, los apóstoles también perseguidos para matarlos. A Juan Evangelista lo llevan preso a la isla de Patmos. No lo quisieron matar, sino que lo llevaron preso para allá y allá lo pusieron en trabajos duros de esclavitud. Entonces San Juan, que estaba en la isla griega de Patmos y estaba preso, escribía y le escribía a los cristianos que estaban en Roma. Entonces aquí estaba San Juan en Patmos y aquí estaban los cristianos en Roma. Entonces estaban siendo perseguidos, matados, martirizados. Eran de verdad cristianos, lo que nos hace falta a nosotros. Bueno, eso vamos viendo bien cómo vamos entendiendo el contexto histórico. Entonces, como la persecución era tan fuerte, le revisaban la correspondencia. Y cuando encontraban términos cristianos, rasgaban la correspondencia. Entonces, ¿qué hizo San Juan? Estando preso en la isla de Patmos, escribió en un lenguaje en clave a los cristianos que están siendo perseguidos en Roma. ¿Para qué? Para que el Imperio Romano, si leía lo que mandaba San Juan, no lo quemara ni lo destruyera. Entonces, por eso el Apocalipsis tiene una cantidad de símbolos que ahí es donde ustedes y muchas personas se sienten como, ¿cómo es eso y qué significa eso? Entonces, San Juan escribe el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación, el libro de la esperanza de un pueblo, así lo llama un autor, que el Apocalipsis es el libro de la esperanza de un pueblo, donde San Juan muestra que al Imperio Romano, a pesar de ser tan fuerte, no va a triunfar, y que el que va a triunfar es el Cordero Inmaculado. San Juan entonces, preso en Patmos, vuelvo a decir por tercera vez, le escribe a los cristianos perseguidos en Roma, les escribe el libro del Apocalipsis en lenguaje de clave. Bien, hasta aquí vamos bien. Los símbolos que hay aquí en el libro del Apocalipsis no son reales, sino que es una manera de decir, pero cada símbolo tiene su razón de ser y su explicación. A ver, les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo que ustedes y que utilizamos a veces mucho por ahí en la casa, ¿no? Cuando existía el teléfono fijo, que era el único que teníamos y con el que nos comunicábamos, a veces llamaba a alguna persona y entonces decía, de pronto llamaba por ejemplo el novio. Entonces, usted sí va a salir hoy. Entonces la muchacha decía, hay moros en la costa. ¿Qué es eso? Es una expresión en clave. ¿Qué es? No le puedo hablar ahora, ¿cierto? O dicen alguna cosa, dicen, este huevo quiere sal. Porque hay una expresión que se dice, pero que detrás de esa expresión hay un significado. Miren, eso mismo pasó en el libro del Apocalipsis. Los signos y símbolos del Apocalipsis no son reales,
ni van a aparecer al finalizar el tiempo o en la restauración de todo el mundo, como dice San Pablo. No, son una manera como San Juan le explica a la gente para que sea fuerte en la vida de la fe. Dice el mismo San Juan que él tiene unas visiones que en otro lenguaje, o que nosotros lo llamamos revelaciones de Dios. Y en esas revelaciones viene todo el mensaje. Pero el mensaje que San Juan escribe no lo va a entender sino los cristianos, porque conocen y entienden los símbolos. Los otros, el Imperio Romano, como no es cristiano, no conoce los símbolos, entonces no los va a entender. Y entonces van a dejar pasar la correspondencia para que la pueda leer. Entonces yo voy a tratar, hasta donde me da el tiempito, de irles diciendo una serie de símbolos que aparecen en el libro del Apocalipsis. Si ustedes tienen forma ahí y tienen cuadernos, vayan anotando y yo voy a tratar de explicarlos despacio para que los que aprendamos hoy nos quede. Y entonces uno ya lee el libro del Apocalipsis con otra mentalidad. Miren, esta primera parte de explicación que les hago, con eso ya uno entiende que San Juan le está escribiendo a los que están perseguidos, pero que no va a entender el Imperio Romano. Muy bien. Entonces, el libro del Apocalipsis tiene 22 capítulos, ¿sí? Son textos muy bonitos y muy significativos, en fin. Inicia con las cartas a las iglesias de Asia. ¿Y cuáles son esas iglesias de Asia? Son la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Filadelfia, la de Sardes y la Odisea. Esas inicia San Juan hablándoles a ellos. Y a cada iglesia San Juan le escribe como con el corazón. Les habla y les dice, los anima, pero también los invita a corregirse. Por ejemplo, a una de ellas le dice, ustedes no son fríos ni calientes, porque son tibios, los vomitaré de mi boca. Le está diciendo, bueno, ¿se comprometen o no se comprometen? Pero eso ahí a media petaca no. Bueno, entonces voy a tratar de ir mirando cada uno de los símbolos. El primer símbolo, el Hijo del Hombre. Cuando ustedes lean el Apocalipsis y encuentren la expresión Hijo del Hombre, siempre se va a referir al Mesías, a Jesús, que está en medio de los 7 candeleros que son su iglesia. Jesús tiene en su mano y protege a todos los responsables, animadores de las comunidades, y con ellos cuida a toda la iglesia. Entonces, primer símbolo, el Hijo del Hombre. Está varias veces, por ejemplo, el Apocalipsis 1:12, ahí lo encontramos, fácilmente. Dice, por ejemplo, a ver si yo lo leo. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volver vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Primer signo, el Hijo del Hombre, que hace referencia a Jesús, al Mesías. Segundo símbolo, que lo encontramos mucho en el capítulo 2 y capítulo 3, las 7 estrellas. Son los 7 ángeles de las comunidades, todos los que cuidan de la iglesia,
Jesús está presente en la iglesia, conoce todo lo que sucede y evalúa lo positivo y lo negativo. O sea, las 7 estrellas, cuando ustedes vayan leyendo y encuentren 7 estrellas, se van a quedar acordando que son los 7 ángeles que cuidan de las comunidades que en ese tiempo, esas comunidades eran pequeñas iglesias. La iglesia significa comunidad. Bien, 2 signos. Hijo del hombre, las 7 estrellas. Tercer signo, el trono de Dios. En el capítulo 4, versículos del 1 al 11. La visión del trono enmarca todo el Apocalipsis. Desde el comienzo al presentarnos al remitente hasta la plenitud final. La palabra trono aparece más de 40 veces en el libro del Apocalipsis. El trono está en los cielos, encima y sobre la tierra. Es el lugar y sede de Dios que revela su presencia y grandeza como dueño y señor de la historia. Ahí vamos. El Hijo del Hombre, las 7 estrellas, el trono de Dios. Es donde está sentado Dios. Está por encima de la tierra. ¿Sí? Es la sede de Dios. Desde el trono, Dios genera la acción liberadora de los pueblos. Recuerden que los cristianos están siendo esclavos en Roma y perseguidos. Ahí se celebra el juicio del mundo y la gran liturgia de la victoria. La imagen del trono está tomada del Antiguo Testamento. La usan los profetas Isaías capítulo 1 y Ezequiel capítulo 1 versículos 26 al 28. A ver, leamos siquiera uno para que no nos quede sin Isaías 61:1. Isaías 6:1. Muy perdido. Isaías 6:1 dice así. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo. O sea, desde el Antiguo Testamento se está hablando del trono. Bien. Otro. El libro y el cordero. El libro representa la historia de la vida, la historia de la humanidad. Está cerrado con 7 sellos o candados y significa que no comprendemos su sentido. El Cordero es el siervo de Dios y el Señor de la historia que abre los candados y nos revela el sentido de vida y la historia. Es un cordero degollado, pero de pie. Es Jesús muerto y resucitado. Miren ustedes qué bonito. Uno encuentra que San Juan en el capítulo 5 dice, y vi un libro que tenía 7 sellos y nadie podía abrir ese libro. Y en cambio vino el Cordero que puede abrir los sellos y abrió los sellos y abrió el libro. ¿A qué se está refiriendo San Juan aquí? Que el dueño de la historia es Dios. Y que ninguno de nosotros y ningún hombre, por sabio que sea e intelectual que sea, puede llegar a descubrir todo el sentido de la historia. Puede interpretar la historia, pero no el sentido de la historia.
Miren pues qué bonito estos signos, porque San Juan está escribiendo en clave. Repito los primeros que hemos visto. 1, Hijo del Hombre. 2, las 7 estrellas. 3, el trono de Dios. 4, el libro y el cordero. El cordero degollado, pero de pie, es Jesús muerto y resucitado. Nosotros el cordero lo entendemos con gran facilidad porque tenemos monumentos, dibujos, pendones donde aparece el cordero. Pero San Juan cuando habla del cordero degollado, habla de Jesús. Recordemos que el cordero con el que se celebraba la Pascua se debía sacrificar el viernes a las 3 de la tarde. Que eso es muy precioso. A las 3 de la tarde. Y a esa hora es que Jesús muere en el altar de la cruz. El viernes. O sea, el cordero para la Pascua, que era el sábado, se mataba el viernes a las 3 de la tarde. Es la tradición judía desde la liberación de la esclavitud de Egipto. Y Jesús muere a las 3 de la tarde porque es la hora de inmolar el cordero. Y miren, por eso una ceremonia que la liturgia pide pues que no se mueva la hora es la de la muerte de Jesús en la cruz. Bregar a que no se mueva, a no moverla, que sea siempre a las 3 para estar todos unidos en ese momento, al momento de la muerte del cordero. Y el cordero degollado, ¿qué iban a entender los romanos y el imperio romano? Esto está hablando de un cordero. ¿Qué van a entender ellos? Solamente lo entendían los judíos y los cristianos que estaban viviendo su fe. Bueno, muy bien. Otro signo, los 4 jinetes. Ustedes toman en el capítulo 6, versículos del 1 al 8, y encuentran los 4 jinetes. Entonces, ¿cuáles son? Óigame lo interesante. Los caballos representan el poder de Dios, de los militares y de los comerciantes. Cada jinete representa una experiencia de las comunidades. Cada jinete representa una experiencia de las comunidades. Entonces, primer caballo y jinete. Caballo blanco y jinete con arco. Es Jesús el vencedor de la muerte. Entonces, cuando uno encuentra el término, caballo blanco con jinete y con arco, es Jesús el vencedor de la muerte. Segundo, caballo rojo y jinete con espada. Es la violencia y la guerra. Es la violencia y la guerra. Tercero, caballo negro y jinete con balanza. Es el comercio de hambre que hay entre los pueblos. Caballo verde y jinete con calavera. Es la peste y las enfermedades. Miren, se dan cuenta que los signos no son reales, sino que están representando un mensaje que San Juan le está dando a los cristianos perseguidos. Entonces voy a repetir. Caballo blanco y jinete con arco. Es Jesús el vencedor de la muerte. Caballo rojo y jinete con espada. Es la violencia y la guerra. Tercero, caballo negro y jinete con balanza. Es el comercio de hambre. Cuarto, caballo verde y jinete con calavera. Es la peste y las enfermedades. Miren, ¿cierto? Una vez un joven de confirmación
estábamos en preparación de confirmación ya final, y pasaron los carabineros en los caballos grandes que tiene la policía tan bonitos. Y entonces uno de los muchachitos, estábamos viendo un poquitico el libro de Apocalipsis porque me preguntaron que les explicara un poco de eso. Entonces yo les expliqué. Y estábamos en descanso y pasaron como 6 o 7 caballos de esos grandotes y ellos bien montados. Y uno de los muchachos dijo: padre, ese es el caballo del Apocalipsis. Y yo: ¿cómo? ¿Y usted cómo lo descubrió? Y dijo: vea, es grande, es negro, perdón, es verde, y el jinete es verde. Y ese es el caballo del Apocalipsis. Y yo: no. Entonces me tocó explicarle qué significaba cada jinete y cada caballo. Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y caballo verde. No se nos va a olvidar. Entonces, vamos con otro signo: los 4 jinetes. Es que uno así, cuando ya va a leer el libro del Apocalipsis, uno lo entiende con gran facilidad. Otro signo: los degollados por la palabra. Estamos frente a la realidad que están viviendo las comunidades del Apocalipsis. Sufren persecución y el martirio por dar testimonio de fidelidad a Jesús y a su palabra. Sufren la persecución y el martirio por dar testimonio de fidelidad a Jesús y a su palabra. La época en que más mártires hemos tenido en la iglesia es en la iglesia naciente, en la época de la persecución, cuando los cristianos eran perseguidos por ser cristianos. Bueno, muy bien, continuamos. Los 144,000 señalados. Ustedes han escuchado algunos grupos sectarios que dicen que solamente se van a salvar 144,000. Yo a veces, cuando me han dicho a mí eso, yo les digo: y si yo soy el 144,001, ya no alcanzo. Y me dicen: Señor, ya no alcanza. Y entonces es un peligro, mejor no me convierto, porque de pronto no alcanzo salvación. Claro. Ojo, esta cifra es simbólica. Los que se van a salvar. Significa un número completo, la totalidad del pueblo. Ojo, número completo, la totalidad del pueblo. ¿Cómo así, padre? Sí. Acuerden que el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus y que Jesús conforma su equipo de trabajo en 12 apóstoles. Entonces multiplique 12 por 12 y da 144. Y multiplíquelo por 1000, significa algo incontable. ¿Sí? Es un número muy grande. Entonces, 12 por 12 por 1000, 144,000. La totalidad de las tribus de Israel, del pueblo de Israel, los 12 apóstoles de la iglesia y el nuevo Israel. El 1000 es un número muy grande, completo. Es el tiempo de Cristo. Es un censo, un conteo al realizar este nuevo éxodo. En el ejército del Cordero se pasa la lista para luchar contra el mal. Lleva el nombre de Dios, su sello y marca, porque son de Él y porque Dios les ha dado su nombre. Yahvé se ha puesto a las órdenes de su pueblo en el caminar de la historia. En la noche de Pascua se sellan, se marcan las casas para reconocerse. El capítulo 12 del libro del Éxodo. El nombre de Dios protege a su pueblo, dice el profeta Sofonías. Entonces, ¿de dónde sale el 144,000? Es que no va a ser un número matemático, es un número simbólico. Porque 12 por 12 por 1000, que es un número supremamente grande y supremamente amplio. Llevamos pues otro signo.
Ahora los 7 ángeles. Ángel quiere decir enviado, mensajero. En la Biblia, cuando se presenta algún ángel, es para que busque y descubra el mensaje que Dios envía. Importa más el mensaje que los mensajeros. Ojo. Importa más el mensaje que los mensajeros. En el Apocalipsis se habla muchísimo de ángeles. 67 veces se dice ángeles. Su oficio es transmitir el mensaje, la revelación de Dios y ejecutar sus órdenes. Puede representar al mismo Cristo, Apocalipsis 1:1 y 10:1, o las fuerzas históricas y naturales de la vida para alabar a Dios y ejecutar su proyecto histórico. No se debe adorar a los intermediarios de Dios, solo a Dios. Ojo, y valga aquí la advertencia. Vuelvo a decirle, lo que importa es el mensaje, no los mensajeros. Y por eso no se debe adorar a los intermediarios de Dios, sino a Él, solamente a Él. En el Antiguo Testamento, influenciados por los ambientes orientales, sobre todo los persas, utilizan mucho su función para transmitir el mensaje. El ángel transmite un mensaje. Yo pienso que esa es de las situaciones que más nosotros a veces no entendemos. Y la nueva era nos ha traído una angelología impresionante. Y los católicos ingenuos e ignorantes caen en la trampa de los ángeles. Padre, señora Juana María, que le voy a mandar los ángeles. Los ángeles. Y hay gente que, no, a mí no me mande eso. ¿Y quién le dijo que los ángeles están a la orden de uno? Los ángeles están a la orden de Dios. Yo he contado mucho la historia que en Renego me pasó con una señora. Padre, ¿cómo le parece que una tía que vive en Medellín me dijo que me iba a mandar los ángeles? Y yo le dije que no, que a mí me da miedo, que no los voy a mandar. Y ella fue y habló conmigo a la parroquia. Y yo le dije, dígale, si la vuelvo a llamar, dígale que ya el padre Belio se los llevó, que esté tranquila. Y claro, entonces la volví a llamar. Entonces, ¿si le mando los ángeles o no? Porque tiene que preparar una mesa. Y ella le dijo, no, el padre Belio ya me los trajo, con esos tengo. Y qué regañada la que le pegaron. Vea, es que se va a contarle a los curas. Los curas son los que menos creen. No. Lo que pasa es que, ojo, la nueva era tiene una cantidad de disfraces de cristianos, pero que no son cristianos. No, practique yoga, que eso es lo mismo. El Papa dice, no señor, eso no es lo mismo. El yoga no me lleva a Dios. El yoga me lleva en mí mismo, a un sentido egoísta de la vida. Pero el yoga no me lleva a Dios. No, que la meditación, no. Coja la palabra y medite para que descubra que Dios es el que está hablando. Entonces, no se debe adorar a los intermediarios, solo a Dios. Y los los ángeles existen por el mensaje. Por eso es más importante el mensaje que los mensajeros. Hay 7 ángeles en el libro del Apocalipsis. 7 ángeles. Eso, recordemos, son mensajeros de Dios que traen una noticia, que traen una buena nueva, que van a anunciar algo, que van a contar algo. En estos días, en la pandemia o en la cuarentena, a otra persona le dijeron que a las 10 de la noche le llegaban los ángeles, que dejara la puerta abierta. Y le llegaron unos ángeles, pero ladrones. Le desocuparon la casa y a ella la amarraron y todo lo demás. Y me llamó y yo, es que ustedes son muy bobitos. ¿Quién dijo que los ángeles lo maneja uno? Si los ángeles son mensajeros de Dios. En el libro del Apocalipsis aparecen 7 ángeles, pero que están al servicio de Dios.
y Dios es el que los envía y les encomienda las tareas. Bien, entonces vamos con otro signo o símbolo. El libro dulce y amargo. Está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, versículo del 1 al 11, ¿cierto? A ver si yo leo un pedacito como por cambiar para que no nos cansemos mucho. Capítulo 10, versículos del 1 al 11. Dice así el texto: vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con fuerte voz, con voz rugiente, el león. Y cuando gritó, 7 truenos hicieron oír su fragor. Apenas hicieron oír su fragor, los 7 truenos se disponían a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra levantó el cielo, su mano derecha, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y la tierra y cuanto hay en esa tierra. Ya no habrá más dilación, sino unos días que se oiga la voz del 7º ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta. Se habrán consumado los misterios de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas. Ángeles. El librito dulce y amargo. Este librito dulce y amargo representa el Evangelio de Jesús, que es necesario aceptarlo y darlo a conocer. En el Apocalipsis se habla de otros 3 libritos. Entonces, el librito dulce y amargo es la palabra de Dios. Dulce es porque es agradable leer la palabra, pero amargo que le revuelca a uno el estómago cuando uno trata de vivir esa palabra. Ahí es donde se le complica un poquito la vida. Esos 3 libros que hay en el libro del Apocalipsis son el libro de la vida y de la historia, que lo entrega Dios a Jesús, el Cordero. Solo Él puede abrirlo y entender. Lo hablábamos hace un momento. Segundo, el libro de las obras personales, que son nuestras vidas. Cada uno de nosotros va escribiendo un libro por la manera de vivir y por la manera de actuar. Y en tercer lugar, el libro profético, que representa el libro del Apocalipsis, que debemos escuchar y practicar. Es el libro de la vida, los libros de las obras personales, los libros proféticos. Y recordemos que el libro dulce y amargo es precisamente la palabra de Dios. Bueno, muy bien hasta aquí. Otro signo, los 2 testigos. Representan a Moisés y a Elías, todo el Antiguo Testamento, que aseguran su presencia diaria en esta emergencia que viven las comunidades. ¿Cuál emergencia? Que están siendo martirizados por ser cristianos. Anuncian el tema del juicio que comienza en los siguientes capítulos según las Escrituras. También representan a Pedro y a Pablo, apóstoles martirizados que formaron el nuevo pueblo de Dios. Ya llega el reino y es necesario profetizar y dar testimonio. Entonces, los 2 testigos son Moisés y Elías, pero también representan a Pedro y a Pablo como los testigos de todo hecho, de toda la obra de Dios.
Bien. Otro signo, la mujer y la serpiente. La mujer simboliza la humanidad, la nueva era que coopera en los planes de Dios. Es también la iglesia perseguida que vive alimentada de la palabra de Dios. Y es María que da luz a Jesús. Ella simboliza todo aquello que hacemos, las pequeñas y las grandes luchas diarias para mejorar la vida del pueblo. Recordemos que María es una mujer más joven que el pecado. Y recordemos que el pecado entró porque Eva le dijo no al plan de Dios. En cambio, María, cuando la visitó el ángel, que en estos días lo vamos a escuchar varias veces, le dice al Señor o al emisario de Dios: hágase en mí según tu palabra. O sea, ya es la obediente. El dragón es la antigua serpiente que ha crecido hasta convertirse en inmenso dragón. El dragón simboliza el poder del mal, la muerte y las instituciones que impiden la vida. En aquella época, la institución que encarnaba el mal, según las comunidades apocalípticas, era el Imperio Romano. Sus emperadores y reyesuelos cómplices. Mire usted, el dragón y la serpiente. Entonces recordemos, la mujer y la serpiente. La mujer, Eva, y también la nueva mujer, María. Eva le dice no a Dios, María le dice sí. Pero la serpiente, que es el dragón, simboliza el poder del mal, de la muerte y de las instituciones que impiden la vida. Ustedes no ven, por ejemplo, todas esas estructuras injustas y de pecado que hemos tejido, son como un dragón y va absorbiendo tanta gente. Mire, valga un paréntesis, con mucho respeto, y no quiero herir de pronto a nadie. El dragón del microtráfico, de la drogadicción. ¿Cómo han ido agarrando niños, niñas, jóvenes, adultos, hogares enteros? ¿Cómo el dragón los va arropando con su veneno? ¿Y cómo la gente cae tan fácil en esa trampa? Pues ese dragón o serpiente representa el mal. Representa el mal. Bueno, otro signo, el cordero y la bestia. Este es el título principal de Jesús y el más frecuente en la Eucaristía, en el Apocalipsis. El cordero está 28 veces en el libro del Apocalipsis. Es un cordero fuerte, victorioso, dueño y señor de la historia. Dirige el combate contra la serpiente y la bestia y libera al pueblo de Dios. Invita a los hombres a seguirle hasta el día de sus bodas. En la fiesta pascual se ofrece como sacrificio de expiación y memorial de liberación. La bestia es el imperio romano. Óigame, la bestia es el imperio romano. Juan lo desenmascara denunciando claramente la situación. Su número es el 666. Ya vamos a explicar un poquitico más. La bestia, el imperio, está al servicio del mal. Está aliada a otra segunda bestia que se disfraza para engañar y seducir por medio de la propaganda y el culto imperial. Son los falsos profetas. Daniel también denuncia la sucesión de imperios opresores que reaparecen con la persecución de Antíoco.
Bueno, entonces volvemos a decir, el Cordero hace referencia a Jesucristo. Y ya hablamos pues del Cordero degollado y en fin. Pero la bestia, y eso es muy claro, y yo quiero que esto me lo aprendan todos, la bestia es el imperio romano. La bestia es el imperio romano. La bestia no es el anticristo, pues no es que nos va a venir el anticristo ahora, no. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 18, dice: aquí está la sabiduría, aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues esta cifra, pues es la cifra de un hombre. En cualquier Biblia católica, Reina Valera, la que usted coja, dice lo mismo. Lo vuelvo a repetir porque me interesa. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Un hombre, un hombre. Y esa cifra es el 666. Mire usted. Las letras hebreas, el hebreo no tiene vocales. El hebreo no tiene vocales. Entonces, ¿quién era el emperador en esa época de San Juan? Era César Nerón. Y si usted, en ese tiempo, las letras o los nombres tenían un significado numérico, sumaban las letras y ese era el número. Entonces, cuando uno escribe César Nerón, yo pues como no manejo el sistema, soy muy tegua en esto, pero de alguna manera yo le digo al padre Víctor que nos lo enviemos por el correo. Cuando uno suma los valores numéricos de César más Nerón, le da 666. Mire que, entonces, y San Juan dice, es la cifra de un hombre. Pero los católicos, que somos a veces como tan ingenuos, porque no estudiamos la Biblia, creemos que es el anticristo. Una familia compró un carro en un concesionario de estos en Río Negro y le salió con la placa 666. Y usted viera qué trabajos para llevarlos a entender que ese número no tenía nada. No, padre, que vea, padre, que no sé qué, padre, que es el número, que es el anticristo. Me tocó sentarme a darles una charla del Apocalipsis para que entendieran que el 666 no es el anticristo. En esa época era el anticristo porque se oponía al cristianismo. Pero era la cifra de un hombre. Y ese hombre se llamaba César Nerón. César Nerón. Uno de los emperadores más horribles que haya tenido la historia. César Nerón. Entonces, la bestia es el imperio romano. No se dejen equivocar, no se dejen engañar. Y el 666 es normal como cualquier número. Yo hasta cuando tengo por ahí amistades o amigos que de pronto venden lotería, alguna cosa, y les digo, hágame pues este número, y hago el 666. Y una vez, por falta de plata en el bolsillo, no me gané un chance con el 066. ¿Quién dijo que era el número del diablo? Que era un número del anticristo, eso es cuento. El 666 hace referencia a César Nerón, que era el imperio romano. La bestia del imperio está al servicio del mal. Está aliada a la segunda bestia, que se disfraza para engañar y seducir por medio de la propaganda y el culto imperial.
son los falsos profetas. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Y la gente, ay, es que el 616 no. No, vuelvo a insistir, por favor. Es la cifra de un hombre, y ese hombre se llama César Nerón. Lean un poquito de historia sobre César Nerón, y es impresionante. Era una bestia. Para nosotros en este momento era una bestia. Impresionante, ¿cierto? Cuentan que cuando él murió pidió que lo velaran bajito, para que cuando la gente fuera a ver su cadáver tuviera que hacerle venia. Claro, porque si está bajito tiene que hacer esto, si está arriba tiene que hacer así, pero si está bajito tiene que hacer así. Entonces ahí, ¿qué le están haciendo? Le están haciendo la venia. Hasta allá pensó. Bueno, y muchas barbaridades que no voy a tocar porque no es el tema. Entonces, el cordero, no nos puede olvidar, el cordero hace referencia a Cristo. La bestia hace referencia al emperador romano. Al emperador romano, ¿listo? Bueno. Otro signo, el Hijo del Hombre con la hoz. La hoz es el aparatico con que cosechan la espiga del trigo. ¿Qué representa este signo? Representa a Jesús que viene a juzgar y a poner fin al sufrimiento de los seguidores. ¿Cuáles? Los cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Entonces, cuando San Juan habla del Hijo del Hombre con la hoz, representa a Jesús que viene a juzgar y a poner fin al sufrimiento de sus seguidores. Las comunidades cristianas se sienten alentadas y seguras al ver que el juez es nada menos que su amigo Jesús. Ellos saben que la justicia de Dios se hace presente en la vida de cada día. Ellos saben que la justicia de Dios se hace presente en la vida cada día. Esta visión está tomada del libro de Daniel. Como un hijo de hombre vino de las nubes del cielo y recibió todo el poder y un reino que jamás será destruido. Jesús es el modelo, cabeza y salvador de toda la humanidad. El Hijo del Hombre con la hoz. ¿Sí? Él es el que viene a hacer el juicio. Bien. Las 7 copas. Dios mío, no vamos a alcanzar. Las 7 copas simbolizan las 7 plagas contra el imperio. Dios da una última llamada a la conversión, pero la mayoría la rechaza. Son una versión revisada y aumentada de las 7 plagas de Egipto, que son 10, pero hacen referencia a 7 plagas, con las que Yahvé liberó a su pueblo de la esclavitud del sufrimiento. Entonces, 7 copas. Las 7 copas representan 7 plagas, y Dios le da la oportunidad de última para la conversión. Bien, otro signo, la prostituta, la famosa prostituta. Nuestros hermanos separados, especialmente los testigos de Jehová, dicen que Roma es la gran prostituta. No, aquí hace referencia que la prostituta es el Babilonia, que fue donde fue llevado desterrado el pueblo de Israel. El mismo autor nos explica que la bestia es el imperio y la prostituta con todos sus hijos es la gran ciudad del imperio, que en ese momento era Roma. Esta ciudad vive de la explotación a otros pueblos sometidos por la fuerza. Por eso es una bestia roja por la sangre que derrama. Para ella su Dios es el tener, el placer, el poder y el aparecer. Lo que estamos viviendo hoy en día. Esta ciudad vive de la explotación de otros pueblos sometidos por la fuerza. Por eso es una bestia roja
por la sangre derramada. Para ellos su Dios es el tener, el placer y el poder y el aparecer. Recuerden que los cristianos están siendo perseguidos en Roma y martirizados en Roma. Entonces, San Juan no iba a decir, es que el imperio romano está acabando con los cristianos católicos. No, San Juan la identifica como la famosa prostituta. Y el pueblo iba a entender perfectamente quién era la prostituta o los cristianos perseguidos. Bien, otro signo, la caída de Babilonia. Babilonia es la gran ciudad de Roma, la capital del imperio, allí vive el emperador, y en esa época. Se anuncia su caída con cantos y gritos de alegría de los mártires. Es el juicio de Dios a la ciudad causante de todos los males. Al hacer justicia, Dios se ha colocado al lado de los creyentes perseguidos. Los pobres tenemos la certeza de que es posible la esperanza en un mundo más justo y fraterno para todos. Este juicio de Dios ya ha comenzado con nuestra vida y realidad, pero concluirá con la llegada final de Jesús. La caída de Babilonia. Recordemos que representa a Roma, que es la capital del imperio, que es la que ha causado tanto dolor y tanto derramamiento de sangre entre los cristianos perseguidos. Bien, el jinete y la serpiente, lo van a encontrar en el Apocalipsis 19. El jinete del caballo blanco es Jesús, que ejecuta la sentencia del juicio, castigando a la bestia que es el imperio romano, con todos sus seguidores. Después Jesús encadena al diablo para siempre. Terminado el juicio, la muerte es vencida. Mire qué bien. Después Jesús encadena al diablo para siempre, terminando el juicio y la muerte es vencida. Al final triunfa la vida que Dios nos da en abundancia a los que hemos sido fieles. El jinete y la serpiente. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, dice el movimiento de lazos de amor mariano. Bien. Otro símbolo, el árbol de la vida. El nuevo árbol de la vida simboliza el cielo nuevo y la tierra nueva. La plenitud del fruto será una novedad total, pero enraizado en el tiempo pasado y cultivada siempre en el tiempo presente. Semilla y fruto son de Dios y tarea de la humanidad. A partir de lo que hay escondido en la historia como semilla enterrada, brota todo de nuevo. Entonces, el árbol de la vida. ¿Qué tiene el árbol de la vida? Recuerden que en un árbol del árbol que le prohibió Dios a Adán y Eva comer del fruto de ese árbol. Pues ahora viene un nuevo árbol. San Juan está hablando de un nuevo árbol. Por eso los cristianos y los judíos cristianos entienden perfectamente el lenguaje de Juan. En ese árbol hay unos frutos. Primero, hay una nueva creación. Segundo, hay un nuevo paraíso. Tercero, hay una nueva alianza. ¿Cierto? La alianza nueva y eterna. Cuarto, una nueva organización. Quinto, hay una nueva ciudad, son los frutos del árbol. Sexto, un nuevo pueblo. Y séptimo, un nuevo sentido. Caerán todos los velos, contemplarán el rostro de Dios. Bien. Recomendaciones finales, que también lo trae San Juan. Ahora dámelo estos minuticos para que los miremos más o menos al final todos.
que las palabras y mensajes dichos por Juan a las comunidades no son fruto de la arbitrariedad, sino de la reflexión de los signos de los tiempos realizados a la luz de la fe en Jesucristo. Es el mismo Jesús, presente en la vida y realidad de las comunidades, quien avala las palabras dichas por Juan y las confirma. Encontramos un gran colorido a lo largo de todo el libro. Hay unas recomendaciones. Jesús es el que triunfa. Bien. Los colores. En el Apocalipsis hay varios colores y es muy interesante también que lo aprendamos. Cuando habla del color rojo significa violencia y guerra. Cuando habla del color negro significa muerte, algo malo o negativo. Cuando habla del color verde significa pudrición, peste. Cuando habla del color púrpura significa riqueza y majestad. Cuando habla del blanco significa victoria, pureza, fidelidad y eternidad. Los colores son usados en los escritos apocalípticos del Antiguo Testamento, en el libro de Daniel y también de Zacarías. Los colores, encontramos un gran colorido a lo largo de todo el libro. Los colores tienen su significado simbólico. Así, al señalar los colores de los caballos vestidos, caballos, se revela un mensaje. El rojo, vuelvo a decir, violencia. El negro, muerte. El verde, pudrición. El púrpura, riqueza. El blanco significa victoria. Bueno, y para terminar, los números y 3 símbolos más. Primero, en el libro del Apocalipsis, los números que hay no son números matemáticos, sino simbólicos. Voy a leer algunos. 3 significa participa de la perfección del número 7, grande, que es superlativo. 3,5, la mitad del 7, indica imperfección, brevedad, tiempo de persecución. 4, la creación universal. 6, 7 menos 1, significa la imperfección y el fracaso. Perfección y fracaso. 7, plenitud, perfección, totalidad. 10, número completo, pero limitado. 12, organización, Israel con las 12 tribus, el pueblo de Dios. 24, 2 veces el 12, las 12 tribus y los 12 apóstoles. 42, 3 años y medio, por lo que comparte el significado del 3,5, y el 3,5 indica imperfección. 666, 3 veces 7 menos 1, simboliza la imperfección y el fracaso total. O sea que el número de la bestia, que es 666, es imperfecto y va a fracasar, y por ende fracasó. El 1000, multitud, gran cantidad de números incontables. 1260 son 3 años y medio, tiempo de tribulación y de prueba. 1260 años, que es tiempo de tribulación y de prueba. 144,000, que ya hablamos, de multiplicar 12 por 12 por 1000. Bien, los cuernos y trompetas. Los cuernos y las trompetas, tanto el cordero como sus enemigos, serpientes, bestias, segunda bestia, tienen 7 cuernos. En pueblos de pastoreo el cuerno simbolizaba el poder. Las trompetas son medios para dar señales de combate o también para celebrar una gran fiesta. Anuncian y traen un mensaje de revelación. Por eso los ángeles mensajeros de Dios van tocando trompetas en esa lucha de liberación. Las trompetas alertan la lucha en la travesía del desierto y en la conquista de la tierra prometida. Anuncian y acompañan la liturgia.
En nuestro cementerio siempre hay unos ángeles que tienen una corneta, esperando la gran fiesta, la resurrección final. Bien, y los dos últimos signos que recordamos hoy, los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes los encontramos al pie del trono, representan la creación, las fuerzas de la naturaleza que están bajo el dominio de Dios y a su servicio. Todos están llenos de ojos y de alas que simbolizan el Espíritu Santo, en que todos enseñan. La creación alaba y canta al Señor día y noche. Esta visión fue tomada básicamente de Ezequiel. Los santos ángeles proponen estos 4 animales como los símbolos de los 4 evangelistas y nos ayudan a enseñar el comienzo de cada evangelio. Y por último, los terremotos. En el Apocalipsis se anuncian terremotos, truenos y oscuridad del sol y la luna sangrando. Al igual que las plagas, son una llamada a la conversión. Significan que Dios se hace presente para liberar al pueblo. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros tranquilos y seguros en el Señor, porque con Él nada nos puede faltar. Bueno, este libro es un libro muy lindo. Espero que si a alguno les queden algunas dudas, les pueden copiar por el correo con el Padre Víctor. También les mandaré también el tallercito la mañana, y entonces lo respondemos, y también vamos a hacer la rifa que vamos a hacer por los que han sido fieles en esta escuela. Vean el video 1 y 2 veces para que entiendan todos estos símbolos y signos que hay en el libro del Apocalipsis. Lo importante es que es un libro precioso, el libro de la esperanza de un pueblo, el libro del Apocalipsis. Tengan pues ustedes una feliz noche y Dios les pague por su sintonía y estar conectado con nosotros. No se les olvide mandarle un mensajito al Padre Víctor, que hoy está de 15, porque él es la cabeza de este canal Pura Vida, que en el lenguaje coloquial lo llamamos Jingo Biloba. Que Dios los bendiga y los proteja. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, con Jesús, José y María. Dios los bendiga y mi Dios les pague. Es fuego tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas,